Voy a explicar este ejercicio en monitores que estaba en el parcial. Bien, vamos a explicar cuál era la idea del ejercicio, una posible solución y algunos errores que hemos visto que han cometido. La idea de este ejercicio básicamente era que teníamos 6 corredores que van a participar de una carrera. Deben hacer una barrera antes de empezar, o sea, todos tienen que haber llegado para que la carrera largue. Y una vez que empiezan a correr, en el medio hay un puente que puede ser utilizado por un solo proceso a la vez, por un solo corredor a la vez, y que deben acceder a él o atravesarlo de acuerdo al orden en que llegaron a ese puente. Bien, tardan un tiempito en cruzarlo y cuando terminan de cruzarlo continúan con su carrera. Bien. La idea también de este ejercicio era que únicamente podíamos usar los procesos corredores, o sea, es entre los procesos corredores que de alguna manera van a tener que interactuar para poder mantener el orden para lograr pasar por ese puente, bien, para respetar ese orden que se pide. Obviamente los procesos en monitores no pueden interactuar directamente, sino que lo tienen que hacer, en este caso, a través de un monitor que va justamente a administrar todas las variables relacionadas con el estado del puente, bien, si está ocupado o no, la fila o la cola para el acceso al mismo, etc. Esa es la idea de este ejercicio. Entonces lo principal es eso. Vamos a ver, lo primero, no lo principal, es que vamos a tener los procesos corredores, únicamente esos procesos, y a su vez vamos a tener un par de monitores para justamente permitir que entre ellos interactúen. Como vemos acá tenemos dos monitores, uno para administrar el acceso al puente y otro para administrar de alguna manera la barrera o para armar la barrera para que todos hayan llegado y recién ahí puedan comenzar a correr. Bien. En algunos casos hicieron un único monitor que se encarga de ambas tareas, también podría ser. Es más recomendable en este caso que estén separados en dos monitores distintos. Vamos a empezar primero con la barrera. Bien, ¿qué es lo que hace cada corredor cuando llega a la largada, mejor dicho? Tiene que avisarle a ese monitor largada de que llegó uno más y que está esperando a que le indiquen que puede continuar o que puede arrancar, mejor dicho, la carrera. Bien, entonces llama a un procedimiento del monitor largada llamada esperar inicio. Bien, y ese monitor largada, que lo que va a tener es una variable dentro del monitor, obviamente una variable cantidad inicializada en 0 que va a contar la cantidad de corredores que ya llegaron y una variable condición donde todos se van a dormir hasta que hayan llegado los C corredores, perdón. Bueno, ese procedimiento lo que hace es incrementar la cantidad en 1. Si esa cantidad es menor que C, significa que todavía no han llegado todos los corredores, por lo tanto ese corredor se duerme en la variable condición espera. Si no, significa que ya llegaron todos, hace un signal all y los despierta a todos a la vez. Recuerden que por más que los despierta a todos a la vez, igual los procesos, cada uno de ellos va a tener que volver a entrar, bien, una vez que para continuar con la siguiente sentencia después del wait, que acá es nada más que dar por finalizado el procedimiento, pero igual van a tener que volver a entrar al monitor. Una cosa que tienen que acordarse muy bien cuando trabajamos con monitores es que ya no existen las variables compartidas. Bien, porque hubo algunos casos en que han puesto variables compartidas, no existen las variables compartidas. Bien. En todo caso, las variables, si pueden ser de alguna manera utilizadas, entre comillas, por más de un proceso, tendrán que estar dentro de un monitor y que en todo caso el monitor tenga operaciones que le permitan trabajar con esas variables que están dentro del monitor. Pero variables compartidas y que los procesos directamente puedan acceder a ellas no existen. Bien, en monitores. Entonces de esta manera ya armamos la barrera. Una vez que pasamos ese punto, el corredor ya puede empezar a correr hasta que llegue al puente. Cuando llega al puente tiene que acceder, con exclusión mutua y de acuerdo al orden de llegada, acceder a ese puente, cruzarlo y luego obviamente avisar que terminó de cruzar. Para eso, en este caso tenemos este admin puente, que es el encargado de que el admin puente no es el puente. Bien. Un error que pueden cometer ahí. El monitor acá no va a ser el puente en sí y que el corredor lo que va a hacer es llamar un procedimiento que lo cruza y dentro del monitor se hace el cruce del puente. Sino que lo que tiene que hacer el monitor en este caso es administrar el acceso al mismo. Si el monitor en vez de administrar ese acceso fuese el puente, entonces no se conserva el orden. Bien, no se mantiene el orden de llegada.
porque mientras alguien está cruzando en el puente, el resto de los procesos que va llegando a él no se pueden ir encolando. ¿Bien? Entonces, bueno, de esa manera, o por ese motivo, el monitor lo que tiene que hacer es administrar el acceso al puente. ¿Bien? ¿Cómo hacemos para que se mantenga ese orden? Bueno, vamos a tener que usar, cuando queremos eso, la técnica de passing the condition. ¿Bien? Esa es la idea en este caso para esta parte del ejercicio. ¿Bien? Utilizando esta técnica de passing the condition, logramos que, por más que al monitor se pueda acceder distintamente, se mantenga el orden con que los procesos logran pasar por el puente, ¿bien? Que quieren cruzar. Para eso tenemos una variable libre que nos indica si está libre o no el puente, como habíamos dicho, o como hemos visto en la explicación y demás. Cuando hablamos de que el libre es verdadero, lo que estamos diciendo es que nadie está cruzando el puente en ese momento y que tampoco hay nadie esperando por cruzar. ¿Bien? Tenemos una cantidad que nos va a indicar cuántos son los procesos que están esperando, dormidos en lo que sería la variable condición o lo que sería en la fila de espera, en la cola de espera. ¿Bien? Y una variable condición espera, que es donde se van a dormir los procesos que llegaron al puente y tienen que esperar a que sea su turno. ¿Bien? Recuerden que sobre esta variable condición espera no se puede ni saber la cantidad que están esperando, ni preguntar por el empty. Recuerden que en la práctica no se puede consultar por el empty de las variables condición. Por lo tanto, no nos queda otra que usar esa variable count para ir contando a mano, antes de dormir al proceso, contar de que hay uno más que está dormido. Bien. Entonces, el corredor lo que hace es a ese monitor administrador del puente le dice que solicita el acceder, el pasar por el puente. Bien. Ese procedimiento solicitar lo que tiene que hacer es chequear a ver si el puente está libre, o sea, si nadie lo está usando y no hay nadie esperando. En ese caso, el que acaba de llegar o de hacer esta solicitud está libre para poder pasar. Entonces, lo único que hace es marcar como que el puente ahora está ocupado, bien, y termina el procedimiento de ejecutarse y de esa manera el corredor se libera y puede seguir, puede continuar su ejecución, que sería en este caso cruzar el puente para llegar al otro lado. ¿Qué ocurriría si libre fuese falso? O sea, si hay alguien usando el puente o al menos hay alguien esperando en la cola de espera, en la variable condición en este caso. ¿Qué es lo que va a hacer en ese caso? Se tiene que dormir. Recuerden que la variable condición mantiene el orden en que se fueron durmiendo los procesos. El primero que se durmió es el primero que se despierta. Entonces, en este caso, se tiene que dormir en una variable condición con el await. Antes de eso, para que el resto de las personas sepa que hay alguien más o que hay alguien que está dormido en esa variable condición, debe incrementar el contador count que indica cuántos hay dormidos en ese momento en la variable condición. Es la única manera de poder tener conocimiento sobre si hay o no hay algo dormido en esa variable condición. Un error que cometieron en algunos casos es que el incremento de count lo hicieron después de hacer el wait, después de dormirse. ¿Qué pasa en ese caso? Si el proceso se duerme y después hace el count, nunca nadie se va a dar cuenta que hay un proceso dormido. ¿Bien? Porque para poder incrementar el contador y que la gente vea que hay un proceso que está dormido en esa variable condición, primero se tiene que despertar de la variable condición. ¿Bien? Entonces, primero lo que sí o sí tenemos que hacer es marcar que hay uno más dormido en la variable condición, o que va a haber uno más dormido en la variable condición, incrementando count, y recién después dormirnos, porque si no bloquearíamos las cosas. Bien. Cuando salimos cuando se termina de ejecutar este procedimiento, bien, o bien porque encontré libre el acceso y pude pasar, o bien porque me tuve que dormir, pero alguien me despertó y me dijo que era mi turno, bien, la idea es que yo ahora ya estoy listo, terminó de ejecutarse el procedimiento, significa que es mi turno de pasar por el puente. Bien. Entonces, en ese caso, el corredor pasa por el puente, cuando llega al otro extremo tiene que avisar que terminó, para así se deja pasar a otro proceso, bien, a otro corredor. Bien. Una vez que logra terminar de ejecutar ese procedimiento, continúa con la carrera hasta llegar a la meta. ¿Cómo hacemos el dejar? Bueno, la otra parte de lo que es passing the condition, bien, la de liberar, la de despertar al siguiente proceso que puede continuar su ejecución, en este caso usando el recurso compartido que sería el puente. Bien. El procedimiento de dejar lo que tiene que hacer primero es chequear si hay alguien esperando o no, de manera que si hay alguien esperando, lo que tiene que hacer es
dejar como ocupado, o sea, mantener libre en false, indicando que el puente sigue ocupado, así ninguno que acaba de llegar puede pasar por el puente. Bien. Y lo que debería hacer es despertar al primero que esté dormido en la variable condición. En cambio, si no hubiese nadie esperando, no hubiese nadie en la variable condición, lo que debería hacer es marcar sí como que el puente está desocupado, como que libre es verdadero, para así el primero que llega logra pasar, ¿bien? Porque no hay nadie esperando y nadie si no lo va a despertar. Entonces en este caso, si cantidad es igual a 0, significaría justamente que no hay nadie esperando, no hay nadie dormido en la variable condición, por lo tanto lo único que tiene que hacer es poner libre en true para que el primero que llegue logre ver que está todo libre y acceder y usar el puente. En el caso contrario, si Kant fuese mayor que 0, decrementa la cantidad Kant, porque justamente ahora va a haber uno menos dormido, y hace un signal de la variable condición que lo que hace es despertar al primero que estaba dormido. Fíjense que en este caso no necesitamos mantener una cola, nada. La variable condición ya se comporta de tal manera que al primero que despierte fue el primero que se había dormido. Si yo no permito que alguien que no estaba dormido le gane el acceso al puente, bien, que es justamente poniendo libre en true únicamente cuando no hay nadie en la variable condición, bien, haciendo eso yo me aseguro que el que acabo de despertar es el único que va a poder avanzar y lograr pasar el puente, bien. Esta es la idea de cómo resolver este ejercicio. Necesitábamos una barrera hasta que lleguen todos, que para eso utilizamos el monitor largada, y necesitamos un monitor que administre el acceso al puente, que para eso hicimos passing de condition dentro justo del monitor admin point. Bien. Esa es la idea de este ejercicio. Obviamente los errores, algunos ya los fuimos comentando. Otro error es que usaron procesos de más, como por ejemplo un proceso, no me acuerdo el nombre, pero una especie de puente o empleado que lo que hacía era ir diciéndole a cada corredor, ahora es tu turno, ahora es tu turno, ahora es tu turno, que eso estaba de más. Los corredores entre ellos tenían que definir quién tenía que pasar y quién no. Bien. Y por otro lado, hubo también muchos errores en el acceso, justamente, o en el monitor que representaría lo que administraría el acceso al puente, o no hicieron passing de condition, o lo hicieron pero lo hicieron mal, por ejemplo, sí o sí, poniendo libre en true cada vez que alguien terminaba de cruzar el puente, y después despertando a alguien que estuviese dormido o no, no importaba, y de esa manera podíamos tener, además de no respetar el orden, podríamos tener más de un proceso que estuviese accediendo al puente al mismo tiempo. Bien, el que acabo de despertar, porque al fin y al cabo era su turno de pasar, y a su vez uno que cuando despertaron al anterior, este otro monitor le ganó el acceso al monitor, vio que la variable libre estaba en true, y lo que dijo es, bueno, yo paso y uso el puente. Y entonces después los dos procesos al mismo tiempo iban a estar usándolo. Bien. Eso básicamente son los principales errores que se han cometido, además de lo que mencioné antes de usar una variable condición y cosas por el estilo.